Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Muy buen domingo, les deseamos. Bienvenidos a Batalla Política. Les saluda Yali Núñez. Y Luis Dávila. Luis, bienvenido. Siempre un placer que nos acompañes. ¿Qué te parece si para escuchar un poco de toda esta descarga política que ha habido aquí en Washington esta semana pasamos con Emiliana Molina de una vez para que nos cuente los temas que tenemos? Claro que sí. Adelante, Emiliana. Yali, Luis, ¿qué tal? Les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia aquí en Estados Unidos esta semana. Primero, en tan solo 2 semanas, desde que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció su decisión de proceder con abrir una investigación al posible juicio político del presidente Trump, los efectos se han sentido no solo en el Partido Republicano, sino que han rebotado contra la figura del principal contendiente en la carrera hacia las primarias, el ex vicepresidente Joe Biden. También 2 socios del abogado personal de Trump han sido detenidos recientemente y varios funcionarios de la administración han recibido citaciones para comparecer ante el Congreso. Segundo, la patrulla fronteriza detuvo a casi 1 millón de inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, la mayor cifra en los últimos 12 años, según reveló este martes Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo. La mayoría de las 975,000 aprehensiones corresponden a migrantes centroamericanos y mexicanos que salen de sus países por distintas razones, principalmente debido a la violencia y la pobreza extrema en sus países. Tercero, Turquía lanzó el miércoles una ofensiva en Siria contra la milicia de las Unidades de Protección del Pueblo, al que considera un grupo terrorista apoyado por los países occidentales. Sin detenerse, el jueves las tropas turcas avanzaban ante combatientes kurdos en el norte de Siria, lanzando ataques aéreos y de artillería contra blancos designados a lo largo de la frontera. Los kurdos de Siria han establecido cierta autonomía en los territorios que controlan en el norte de un país en guerra, donde de hecho existen importantes recursos petroleros que representan cerca del 30% de los que cuenta el territorio sirio. Recordemos que los kurdos también son aliados estadounidenses, al igual que Turquía. Yali, Luis, es tiempo para el debate. Muchas gracias, Emiliana. Impeachment, impeachment y más impeachment es lo que quieren ustedes los demócratas. Cuéntame. Lo que queremos los demócratas no, es lo que nos ha caído en la falda a los demócratas, diría yo. Bueno, mira, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Hasta dónde van a llevar esto ustedes, Luis? Ya no les bastó con Mueller. ¿Qué podemos esperar para el resto del año? ¿Podemos descansar 2 segundos nosotros los republicanos? Yo creo que es una pregunta al presidente, no a nosotros. Nada, es una situación lamentable, bochornosa, diría yo, pero cada día que pasa sigue saliendo evidencia, siguen saliendo detalles de qué fue lo que ocurrió. Esta semana vimos como 2 aliados o 2 personas muy cercanas a Rudy Giuliani, el regalo que sigue dando regalos a los demócratas, fueron encausados esta semana de Ucrania, 2 ucranianos. Hemos visto cómo siguen surgiendo detalles de la llamada famosa, infame, que el presidente hizo al presidente de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Trump, hizo al presidente de Ucrania. Yo creo que más bien describir esto como un ataque político creo que no va acorde con lo que es la realidad. O sea, esto es un problema grave, un problema muy serio. Vamos a empezar porque, mira, lo principal de esta llamada, no hubo un quid pro quo, eso lo sabemos. Sabemos que el presidente de Ucrania dijo que nadie lo presionó para una investigación con Biden. Sabemos perfectamente que Hunter Biden, el hijo del vicepresidente Joe Biden, estaba cobrando de una compañía china $50,000 al mes. Sabemos que había corrupción. Sabemos que se estaba investigando esa corrupción en aquel momento y que el vicepresidente Joe Biden pidió que se despidiera ese fiscal, que el fiscal le dijo que no tenía la autoridad para despedirlo y que Biden abiertamente dijo, pues espera a ver, si yo no tengo la autoridad, Obama sí la tiene, ¿no? Puedes preguntarle a Obama, así dijo él. Todo lo que has dicho no va acorde con la evidencia que ha surgido. Por ejemplo, ¿cómo me explicas entonces los mensajes de texto donde aparece claramente una persona diciendo esto es una locura que se vaya a depender o que se vaya a sujetar o aguantar como rehén una ayuda económica o, ¿verdad?, interacción o acciones que puede tomar el gobierno de los Estados Unidos contra Ucrania?
a base de una investigación que el presidente quería hacer contra su rival político más fuerte, digamos. Lo primero para un juicio político va a ser que lo van a tener que llevar a votación en la Cámara Baja. Es la manera legal de hacerlo. Correcto. Y no estamos viendo que eso sea una opción o que quieran que suceda. El presidente ha comentado que esto pudiera llegar a la Corte Suprema de Justicia y que ahí se decidiría. Lo que pasa con los demócratas, lo primero que sucedió, y esto lo sabe todo el mundo ya, es que salieron a la palestra pública a hablarle al pueblo estadounidense, a decir que el presidente iba a ser encausado en este juicio político, que ellos iban a iniciar esta investigación para poder llevarlo a un impeachment o un camino a un juicio político, sin tener siquiera las transcripciones de esa llamada. Eso muestra la voluntad de ellos de hacerle un impeachment sin siquiera tener las pruebas. Es una voluntad, es un poder constitucional que tiene el Congreso de investigar. O sea, esto no es una cosa, un arrebato que le dio al demócrata por hacer esto. Hay una llamada que ocurrió el 25 de julio, y que conste, ocurrió el 25 de julio, no han pasado ni 3 meses de esa llamada. O sea que hay un informante que se está tratando de proteger la identidad de ese informante, mientras que el presidente está tratando de hacer todo lo contrario, que es descubrir la identidad de la persona. Mira, yo creo que los informantes que hayan dentro del gobierno es sumamente importante que estas personas sean protegidas por el bien de nuestra Constitución para que se pueda preservar la ley, pero creo que también es importante la legitimidad de estas personas que informan y de la información que están dando. Cuando esta persona se reúne con staffers o con empleados de la oficina de Adam Schiff, el jefe del Comité de Inteligencia, y Adam Schiff sale y dice que no, que ni él ni sus staffers se han reunido con el whistleblower, o sea, con el informante, ahí hay un conflicto de intereses. Porque sabemos abiertamente que Adam Schiff se paró en su comité, hizo una parodia de una llamada telefónica de 2 mandatarios, del presidente de los Estados Unidos y del presidente de Ucrania. Hay serios conflictos de interés y estamos viendo que la legitimidad de lo que es este informe que se ha dado está en veremos. ¿Qué conflicto de interés puede haber cuando el jefe de un subcomité o de un comité congresional que tiene todo el poder constitucional de investigar y que queda dentro de la jurisdicción de ese comité, él hace valer ese poder que tiene y ese deber, esa responsabilidad que tiene esa persona? ¿Cómo vas a decir que eso es un conflicto de interés, Yali? Hay un conflicto de interés porque Adam Schiff ha querido el impeachment del presidente Trump desde el día número 1 que el presidente llegó a la oficina oval. Empezaron con todo esto de la trama rusa, con todo lo de la interferencia rusa con lo de Mueller. Se cerró la investigación. No conforme a esto, Adam Schiff había dicho anteriormente, antes que se cerrara la investigación, de que había información que probaban que Trump había estado coludiendo con Rusia para el logro de las elecciones del 2016. No acaban de aceptar que el presidente Trump fue elegido por el pueblo estadounidense, que fue legal esa elección, obligatoriamente. Que fue legal esa elección, no obligatoriamente, por el derecho que le otorga el haber sido, el tener los suficientes votos del pueblo estadounidense y del sistema que tenemos en los Estados Unidos. Y eso no es lo que está en controversia, Yali, y tampoco está en controversia la trama rusa. Lo que estamos hablando es una llamada, nuevamente, que hizo el presidente Trump al presidente de Ucrania hace menos de 3 meses, que poco a poco han salido detalles. Han habido oficiales que han renunciado en la administración Trump. Hay mensajes de texto contemporáneos con el tiempo en que ocurrió, diciendo: me preocupa este parecer o esta actuación que está haciendo el Ejecutivo, me preocupa las implicaciones que puede tener esto, y poco a poco han seguido saliendo detalles. O sea que el proceso de impeachment, y nuevamente para nuestro público que nos está escuchando, el proceso de impeachment tiene dos vertientes. Está la parte acusatoria, ¿verdad? La parte investigativa que la lleva la Cámara, el Congreso de los Estados Unidos, y está el juicio político que se lleva en el Senado. Primero tiene que haber una acusación antes que haya el juicio. Para que pueda haber una acusación, tiene que darse una investigación. Esa investigación es lo que precisamente están impulsando. Sí, pero mira, nadie va a querer cooperar con este tipo de investigación, con una investigación que está abiertamente mostrando un apoyo partidista y una ideología partidista demócrata de querer
derrocar a este presidente desde el día número 1. Entonces, ¿cómo esperan la cooperación de la Casa Blanca? ¿Cómo pueden esperar la cooperación de los republicanos en este aspecto cuando estamos viendo claramente cuál es el interés de hacerle el impeachment al presidente? No le están dando el debido proceso. Tú eres abogado, tú sabes que todas las personas se merecen un debido proceso más allá de cualquier tipo de crimen que se cometa o posible crimen que se haya cometido. No están dando ni siquiera el derecho a que se lleve el proceso debido en esta situación. No quieren llevarlo a una votación, quieren hacerlo directamente de la manera que lo están haciendo y no es la manera correcta de hacer las cosas. Lo que pasa es que, o sea, vamos a empezar por algo. No es que nadie va a querer cooperar, es que tienen la obligación de que si hay un subpoena, si hay una orden de, ¿verdad?, de comparecer ante el Congreso, tiene que ir al Congreso. El presidente no puede decir, como hizo esta semana, no me envíes a Sunderland porque yo no quiero que vaya nadie ahí a hablar de cuestiones, porque estos partidistas, siguiendo la misma línea que están mencionando, o sea, existe, una vez el Congreso ejecuta y ejerce ese poder de llamar a alguien bajo un subpoena legal, la persona tiene que aparecer. Por eso la comparecencia de una persona, y vimos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos fue el que dijo, ¿sabes qué? No va a haber ese tipo de cooperación, y ahora vemos la Casa Blanca también renuente a formar parte de lo que ellos llaman una farsa, porque realmente en estos momentos lo que estamos viendo por parte de los demócratas es un apoyo partidista a un sueño que han tenido desde el día número 1 de que el presidente Trump entró a la oficina de la Casa Blanca y que no quieren detenerse ante nada ni ante nadie. Yari, Mitch McConnell, ¿es demócrata o republicano? Republicano. ¿Es el presidente del Senado? Sí lo es. Mitch McConnell ha dicho en récord que se tiene que proteger el whistleblower y que se tiene que continuar investigando y ver qué es lo que está detrás de todo esto. De acuerdo con que se tenga que proteger a cualquier tipo de informante, no a este, a cualquier tipo de informante que esté dentro del gobierno, porque eso nos ayuda a preservar la integridad de nuestro proceso democrático, la integridad de los funcionarios que operan en las diferentes instituciones que tenemos en este país. Pero más allá de eso, tenemos que darnos cuenta de que este informante obtuvo información de segunda mano, que no estuvo en esa llamada telefónica, eso es algo que hay que tener en cuenta, que los reportes que se dieron alrededor de este hecho cuando sucedió fueron bastante confusos. Muchísimos medios de prensa dijeron, sí, ¿sabes qué? Estuvo en la llamada, otros decían que no, nadie sabía exactamente lo que estaba pasando. Para eso es el impeachment, Yari, para poder averiguar qué exactamente es, porque todo eso son rumores, nadie sabe exactamente qué fue lo que se dijo, de qué manera se dijo. Sabemos que hay mensajes de texto, sabemos que hay un transcript. Lo que sacó la Casa Blanca no fue un transcript, fue un sumario, un resumen de lo que se dio. No es un transcript línea por línea de qué fue lo que se dijo. Hay muchas interrogantes que se tiene que dar. Lo que ocurrió esta semana con Giuliani, los dos ucranianos que arrestaron por un asunto que no tenía que ver directamente con esto, pero que salió a relucir que también habían esfuerzos de Casa Blanca de impedir que el Departamento de Justicia investigara a estas personas e impedir que estas personas fueran llevadas a un tribunal. O sea, hay muchas cosas aquí, es como un rompecabezas que poco a poco vamos armando y vamos viendo que hay algo detrás de todo esto, y precisamente para eso está el proceso de impeachment. Si no hay nada que esconder, ¿cuál es el miedo? Si no hay nada que esconder, vayan a la mesa, presenten la evidencia. Lo que digo es molesto, y estoy segura que para el pueblo estadounidense también es molesto el ver que constantemente hay un acoso a este presidente. Más allá de lo que está pasando desde el día que este presidente pisó la oficina, es constante las motivaciones, las excusas y las cosas que hacen los demócratas para buscar sacarlo y derrocarlo y sacarlo de su puesto. Básicamente darle un golpe de Estado al presidente de los Estados Unidos es lo que están queriendo hacer los demócratas. Yo creo que es sumamente importante que nos sentemos, que analicemos y que veamos lo que está sucediendo, Luis. Porque esto no es parte del proceso democrático de los Estados Unidos. Esta no es la manera como se deben hacer las cosas, y los constituyentes lo que van a ver y lo que están observando es que los demócratas los están haciendo por razones partidistas y están poniendo su partido por encima del país. Bueno, qué bueno que me mencionas lo que piensa el pueblo estadounidense, porque tengo aquí precisamente una encuesta que salió esta semana, publicada por un medio republicano, conservador, donde dice que 51% de la nación americana apoya el impeachment del presidente Trump. O sea, ¿cómo
vamos, esto es algo que Me la estás gente hablando de la está encuesta de mirando. Fox. Me estás hablando de la encuesta de Fox. De Ahora, otro te voy a medio, decir de otro algo. medio, sí. Te voy a decir algo. Nosotros también tenemos nuestras encuestas en el RNC y te digo que los números que nosotros vemos están por debajo de eso. Me lo puedo Ahora, imaginar. lo que sí te puedo decir es algo. La óptica que están creando los demócratas es lo que está causando que las personas respondan de esta manera. Y lo que ellos están haciendo es creando una óptica negativa ante la función que está realizando el presidente de los Estados Unidos. Porque yo no los veo criticando lo que ha dicho Biden. Yo no lo veo criticando la situación que surgió con Ucrania y con Biden, la corrupción que había. Yo no los veo criticando lo que sucedió con el uranio y Hillary Clinton en aquel entonces, con todo el uranio y Ucrania. ¿Por qué nunca criticaron eso? ¿Por qué nunca surgió una investigación seria que hablara de esas cosas y que llevara a esas personas que estuvieron involucradas a consecuencias reales? No a sentarse en el Congreso después de una supina, hablar y que quedara en absolutamente nada. ¿Por qué no sucedió nada? No, yo no he visto, nuevamente, todas estas alegaciones de Biden y todo, no son alegaciones, o sea, son reales. Hay videos de Biden, hay videos de Biden donde Biden sale y dice claramente lo que le estaba diciendo a este fiscal que estaba investigando la empresa en la que su hijo estaba trabajando o era parte de esa junta de esta empresa, una empresa que claramente había corrupción, por la cual estaba cobrando $50,000 mensuales. Traído por los pelos completamente. Sí, $50,000. No ha tenido ninguna base y por eso es que no ha tenido ningún tipo de tracción. Pero volvamos, la gente está mirando, la gente está pendiente y lo cierto es, nadie quiere hacerle un golpe de Estado al presidente Trump. El golpe de Estado se da en las urnas y se lo van a dar en noviembre del año que viene. Vamos a verlo, pero los demócratas no quieren siquiera esperar a 2020. Lo que pasa ellos quieren adelantarse. es su deber, es su responsabilidad. Mira, y nuevamente ellos no buscaron esto. Ellos no le dijeron, ellos no llamaron al presidente de Ucrania y dijo, mira, tiéndele una trampita ahí al presidente. El propio presidente Trump, dentro de su arrogancia, dentro de su prepotencia, metió las patas y la embarró, como dirían de donde yo vengo. Pues la embarró, pues ahora atiéndase a las consecuencias. Si no tiene nada que esconder, venga a la mesa. Es que no hay nada que esconder, por eso se revelaron los transcripts. Se reveló un resumen. Eso es a lo que yo me refiero. Se revelaron los transcripts, o el resumen, como quieres decirle, de los transcripts, de lo que se habló en esta llamada telefónica. Algo que, en mi opinión, es incorrecto. Y te voy a decir por qué. Porque a la vez que los Estados Unidos empieza a revelar todo lo que el presidente de este país habla con otros mandatarios, perdemos la confianza de esos otros presidentes de otros países a darnos cualquier tipo de información en una llamada telefónica. Nos estamos poniendo, y los demócratas están poniendo a este país en ridículo ante el mundo. Pues en ridículo nos pone el presidente todos los días. Y a mí lo que me hubiese gustado es que en vez del presidente Trump llamar al presidente de Ucrania y decirle, por favor, investiga a mi rival político más fuerte, me hubiese gustado que a lo mejor llamara al presidente de Ucrania y dijera, ¿cómo podemos mejorar las relaciones entre Ucrania y los Estados Unidos? ¿Cómo podemos mejorar el comercio? ¿Cómo puedo hacer que la economía de Ucrania mejore, que la economía de los Estados Unidos mejore? ¿Cómo puedo hacer la calidad de vida de los americanos que viven en Ucrania mejor? Hay tantas cosas que pudo haber trabajado. ¿Por qué tiene que ser tan obstinado? ¿Por qué tiene que ser tan prepotente, tan arrogante? ¿Por qué tiene que abusar del poder? Se te desborda el odio, por el presidente. Es que me molesta porque es que él ocupa, por más que podamos criticar al presidente, por más que sea un grosero, lo que sea, esa silla que él ocupa tiene un valor y tiene que respetarse. Por supuesto que lo tiene. Y te voy a decir ahora mismo, y te voy a decir el valor que le ha dado este presidente. Estamos en el mes de la herencia hispana y los hispanos están con un desempleo histórico, con un nivel de desempleo histórico, un récord de 3.9. Ese presidente Dice que está en esa silla, no del presidente. ese presidente que está en esa silla ha hecho y ha realizado políticas que han llevado a esos números de desempleo. Los afroamericanos tienen números de desempleo históricos, los asiáticos también. Esta semana se dio un meeting, lo que es un rally en Minnesota, donde te puedo decir que bajo el presidente 53.216 habitantes de Minnesota ya no necesitan recibir cupones de alimentos. Eso es un logro del presidente Trump. Te puedo decir perfectamente que desde que el presidente fue elegido, la tasa de desempleo de Minnesota pasó del 4.0 al 3.3. De esos son los números que tendríamos que estar hablando nosotros en estos momentos, no de un impeachment que realmente no lo quieren llevar a una votación porque saben perfectamente que no tendrían los votos necesarios para lograrlo. Bueno, esos números de desempleo son bien bonitos y todo, pero la realidad es
¿de qué vale tener números de desempleo bajos si la gente tiene que tener 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir? Luis, Hace vamos con esa historia de nuevo. Vamos tenemos con la esa historia misma de nuevo. tasa de desempleo de hace 50 años. ¿Pero qué me dice eso? No me dice nada, no me dice nada, porque la gente de a pie, la gente que de verdad... Tú y yo estamos ahora analizando la política y estamos aquí en los medios y eso está tremendo. Pero la gente que está en la calle, lo que siente es lo que tiene que vivir. Y estos son gente que tiene que levantarse al amanecer de Dios, trabajar de 8 a 5, salir de ese trabajo, meterse en otro trabajo de 7 a 10 o de 7 a 11 o de la medianoche, Mira, nunca ven a sus hijos. ¿Qué calidad de vida es esa? Lo que están viviendo muchísimas personas como estas que te acabo de mencionar y sobre todo muchísimos hispanos en el país es que bajo Obama estaban desempleados y bajo el presidente Trump ahora tienen un empleo. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con mucho más de Batalla Política. No se vayan. Y ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Hoy tenemos en nuestro show a Michael Shifter, es el presidente del Diálogo Interamericano. Emiliana Molina nos tiene más al respecto. Pues sí, adelante, Emiliana. Yali, Luis, conozcamos a nuestro invitado de hoy. Se trata de Michael Shifter, él es el presidente del Diálogo Interamericano. Anteriormente fue vicepresidente de Política y director del Programa de Gobernanza Democrática del Diálogo. De hecho, desde 1994, Shifter ha desempeñado un papel clave en la configuración de la agenda del diálogo, encargado de artículos e informes relevantes para políticas y apareciendo en múltiples medios de comunicación. Shifter también es profesor titular en la Escuela del Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, donde enseña política latinoamericana. Adelante. Muchas gracias, Emiliana. Pasemos entonces a la entrevista. Michael, sobre el tema de Ecuador, ¿cree que las protestas desembocarán en un cambio de gobierno? Bueno, yo creo que es muy difícil predecir lo que va a pasar en Ecuador. Dos cosas están pasando ahora. Primero, al lado más alentador es que hay conversaciones entre los líderes, los dirigentes de las protestas y el gobierno y representantes del gobierno de Lenín Moreno, buscando un acuerdo. Yo no descarto esa salida, yo creo que se puede lograr, pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay mucha turbulencia y violencia en las calles, que han tomado las calles los manifestantes, y esto puede salir bastante complicado y puede hacer una crisis mucho más profundo. Yo creo que todavía es muy temprano para hacer predicciones de cómo va a terminar todo esto. Michael, ¿qué papel cree usted que está jugando Rafael Correa en estos momentos con la situación que hay en Ecuador? Bueno, está muy claro que Rafael Correa está en la oposición abierta, fuerte contra el presidente Lenín Moreno, quien él considera como un traidor al proyecto político que tenía Correa por 10 años. Obviamente Correa tiene la gente que lo apoyan en Ecuador, pero está jugando un papel y creo que en esta crisis en Ecuador. Yo no descarto eso para nada, hay que reconocerlo. Sin embargo, uno no puede mirar a Correa como causa de esta crisis. Y yo creo que hay que entenderlo en el contexto de la situación particular en Ecuador, y una medida, una decisión tomada de subir los precios, de quitar el subsidio a gasolina, lo cual afecta a muchos ecuatorianos. Esto no es nada que ver con Correa, esto fue una decisión y tiene responsabilidad Lenín Moreno. Entonces hay una combinación. Creo que es muy importante no negar la influencia de Correa, pero tampoco exagerar la influencia de Correa. Michael, la Comisión Internacional de Derechos Humanos salió esta semana, hizo un llamado a un diálogo constructivo, pacífico. ¿Qué opinión le merece esto y cree que tendrá algún efecto en la política ecuatoriana? Bueno, yo creo que me parece que están intentando. Yo he tenido conversaciones con gente de Naciones Unidas. Yo sé que hay gente de Naciones Unidas que están en Ecuador y dicen que están conversando. Es muy difícil saber si va a salir un acuerdo o no va a salir un acuerdo. Pero yo creo que la declaración en la comunicación fue muy responsable. Creo que la mejor manera
de resolver este problema es llegando a un acuerdo. Y creo que hay puntos que son flexibles, pero hay que ver exactamente si hay terreno común y se puede al final estar de acuerdo. Michael, en este año fiscal los Estados Unidos han enfrentado números bastante altos en lo que son las cifras de inmigración, casi 1 millón en el año fiscal de 2019, a pesar de las negociaciones que ha hecho el presidente Trump con los diferentes países de Latinoamérica, como son México, El Salvador, Guatemala. ¿A qué cree usted que se está debiendo tanta inestabilidad en Latinoamérica? Bueno, yo creo que el momento en América Latina está revelando las debilidades que todos sabemos hace muchos años, ¿no? Mucha corrupción, muchas instituciones bastante débiles. Y ahora en muchos países, salvo Perú tal vez, están golpeados por la crisis económica, que es muy fuerte a nivel regional y a nivel global. Entonces, si hay mucha presión económica y mucha gente no está satisfecha, hay mucha rabia y mucha frustración a la clase política porque no están produciendo resultados, eso va a crear bastante volatilidad e inestabilidad. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, me parece que el factor económico es muy importante, el factor de instituciones muy débiles, de partidos políticos tradicionales desacreditados, de la falta de otros tipos de instituciones que pueden jugar el papel de partidos políticos. Y cada país tiene su propia característica. Yo creo que es un error decir que algún factor está afectando a toda la región. Pero sí es cierto que en estos momentos que América Latina tiene sus puntos altos y sus puntos bajos, creo que en estos momentos es un punto bajo y coinciden varios factores, lo cual pinta un panorama un poco preocupante. Michael, ¿qué opinión le merecen las acciones de Martín Vizcarra, quien la semana pasada, ¿verdad?, disolvió el Congreso que era controlado por el partido opositor? Bueno, yo creo que obviamente hay un parálisis en Perú porque el Congreso estaba tratando de sacar al presidente Vizcarra y Vizcarra al final actuó antes del Congreso y está desuelto el Congreso. Pero la solución, me parece, esta crisis, este impasse, es la propuesta que hizo el presidente Vizcarra, que fue rechazado anteriormente por el Congreso, de adelantar elecciones, tanto presidenciales como de Congreso. Ahora están programados para 2021, pero el presidente ha propuesto que lo hagan al principio del año que viene, de 2020, y me parece que esto sería el camino más sensato. Pero nuevamente esto tiene que tener apoyo de todos los poderes en Perú y las cortes, y eso está por verse si esto va a ser la receta, la salida a ese impasse institucional, impasse político. Sin embargo, hay que subrayar que por el momento, por lo menos la economía, a pesar de esta crisis constitucional, está funcionando todavía, está bien. Perú es un país que no sé cómo, pero ha coexistido problemas políticos profundos con una economía que funciona bien. Recientemente vimos también que Martín Vizcarra experimentó en ciertas encuestas un aumento de popularidad. ¿A qué cree usted que se debe esto? Bueno, el presidente, el Congreso no es muy popular. Bueno, en ninguna parte, pero sobre todo en Perú. Entonces no era sorprendente que la decisión del presidente Vizcarra fue bien recibida y recibió un respaldo. Pero esto no es la solución, esto es en corto plazo, pero al final la gente va a querer que el gobierno funcione de alguna manera. Y él no es un dictador, no va a ser como Fujimori en el año 92. Entonces va a ser nada, un vacío. Y esto creo que la gente tampoco quiere. Entonces, por el momento, está bien porque él está tomando posición que es mucho más popular que el Congreso de Perú, que realmente ha bajado mucho el nivel en el Congreso en general. Pero yo no creo que esto es la solución. Eso es algo para
para este momento, pero tiene que resolver esta crisis. Michael, ante todo este escenario político que hemos estado discutiendo, ¿qué podemos esperar de las elecciones en Argentina? Bueno, todos los analistas expertos dicen que va a ganar Fernández y Fernández en primera vuelta. Han ganado las primarias por un margen sorprendente que nadie esperaba. Las encuestas se equivocaron totalmente. Me parece que la gran interrogante es no quién va a ganar el 27 de octubre, sino cómo va a ser lo que es el más probable próximo gobierno de Argentina, qué medida va a ser más moderado, más pragmático o más populista. Es un gobierno totalmente peronista, pero es una coalición para todos los gustos. Ahí hay de todo entre el peronismo. Entonces creo que es difícil predecir exactamente cómo va a ser esa dinámica interna dentro del gobierno. Entonces Argentina me parece todavía una incógnita. Michael, ¿qué cree usted de la fórmula Fernández-Fernández? ¿Y cree que si esta fórmula funcionara se replantearía toda la política en Latinoamérica? El impacto de Fernández sería muy claro en el sentido, sobre todo, del tema venezolano. Yo no veo el gobierno de Fernández y Fernández manteniéndose en el Grupo de Lima y tomando posición muy dura y de denuncia contra el presidente Maduro. Pero tampoco no va a ser el aliado a Maduro, porque son inteligentes y creo que van a tomar una posición parecida a lo de México, que ha sido tratado de jugar un papel más neutro con respecto a Venezuela, pero esto obviamente debilita la estrategia regional para una transición a democracia en Venezuela y tratar bien en Venezuela. Creo que va a ser el mayor impacto. Yo no creo que Alberto Fernández, quien será el presidente, ha hecho muy claro que quiere tener buena relación con Estados Unidos. No creo que va a repetir lo que vimos bajo Cristina Fernández de Kirchner, que fue una relación muy de enfrentamiento y muy polarizante y muy tensa. Creo que antes ella tenía plata, entonces tenía el lujo de ser así. Alberto Fernández no tiene el dinero que tenía Cristina Fernández. Estamos en otros tiempos, otro momento, otro contexto, y creo que va a ser más moderado. Pero sí el apoyo del Grupo de Lima y el esfuerzo contra el régimen de Maduro se puede debilitar. Bueno, muchas gracias, Michael. Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más batalla política, una semana bastante movida en Latinoamérica, Luis. Hemos visto ahora, tenemos todo lo del proceso de elecciones y todo esto, mucha inestabilidad en la región. Y eso también quería hablar de la inestabilidad, pero no en Latinoamérica precisamente, que ya nos ha comentado nuestro invitado, sino de toda la inestabilidad que se está creando ahora con lo de Siria y con el retiro de las tropas, la decisión que ha tomado el presidente Trump. Hay muchas personas a favor de la decisión, otras que no están a favor de la decisión. ¿Qué te parece a ti? Bueno, un tema bien complicado. Comienza toda la saga, ¿verdad?, con el hecho de que el presidente Trump ordena el retiro de las tropas del área de Siria. Luego, esta semana vimos cómo Turquía hizo, ¿verdad?, una intromisión, un ataque, ¿verdad?, al área de los kurdos, que fueron los aliados de los Estados Unidos. Continúan siendo aliados de los Estados Unidos. Continúan siendo aliados de los Estados Unidos. Pero pues hay como una disonancia ahí, ¿verdad? Porque hay una, ¿verdad? Hay una conexión entre Trump y el presidente turco, y Turquía es un aliado de los Estados Unidos también. Pero es un asunto bien político regional de esa área, ¿verdad? Cuando Turquía, históricamente, esa área nunca, los kurdos siempre han tratado de establecer un estado independiente, ¿verdad? Se ha hablado de hasta un nombre de Kurdostán. Ellos siempre han querido, ¿verdad?, tener esa nación, y Turquía siempre se ha opuesto. Y ha sido un tema un poco complicado, pero cuando se toma, ¿verdad?, en consideración de que los kurdos han sido aliados de los Estados Unidos en esta guerra contra ISIS, ¿verdad?, contra ISIS y todo lo que es, ¿verdad?, contra el terrorismo, ¿no?
Sí, el Estado Islámico. A mí me deja un mal sabor. Yo estaba conversando con un amigo que es parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ha servido en Afganistán, ha estado en Irak y estuvo en Siria. Y él me dice, mira, los kurdos son mis hermanos, me dijo. Conozco gente y no puedo, me dice, no me he comunicado con ellos esta semana, pero puedo pensar que se sienten traicionados completamente, porque pues nosotros ¿verdad? Los Estados Unidos los apoyaron y pues el abandono de la retirada de las tropas, unido al hecho de que ahora Turquía está haciendo lo que está haciendo. Estados Unidos ha básicamente levantado las manos y se ha quedado un poco, ¿verdad?, neutral. El presidente Trump se ha metido en unas aguas profundas también con parte de su liderato republicano, que no ha estado de acuerdo con la decisión. Pero eso es una decisión del Ejecutivo, no es una decisión tampoco, ¿verdad?, del Congreso. Del Congreso. Exactamente. Mira, lo que pasa con toda esta situación, vemos que todos los candidatos demócratas que están en estos momentos han dicho en ocasiones anteriores que el permanecer en un lugar como Siria no es la solución. Obviamente el presidente hizo una promesa de campaña y dijo que él traería las tropas de vuelta a casa. Lo que estamos viendo es una vez más al presidente Trump cumpliendo sus promesas de campaña. Es una situación difícil porque tienes razón. Los kurdos han sido por mucho tiempo aliados de los Estados Unidos, han facilitado mucho lo que es el desarrollo de los Estados Unidos y la permanencia de las tropas en la región. Sin embargo, todos sabemos que esto es una guerra sumamente complicada, muy confusa para muchos porque hay tantas cosas sucediendo en esta región y el nivel de inestabilidad, el nivel de fatalidades es bastante alto. La principal razón de esto es proteger a lo que son nuestras tropas, cumplir una promesa de campaña. Son muchas las llamadas, como dijo Sarah Sanders en una entrevista en Fox, la ex... se me escapa el título, la portavoz de la Casa Blanca, y vamos, son muchas las llamadas que el presidente Trump tiene que hacer a diario de hijos, de hijas que fallecen en lo que ha sido toda esta guerra. Creo que es muy lamentable que lo que se está haciendo en cierta forma hay que balancear también, porque estoy de acuerdo que tenemos que permanecer al lado de nuestros aliados, pero es correcto el también proteger a los nuestros y traerlos de vuelta a casa. El presidente también se pronunció con un statement, dijo que no endorsaba este ataque de los turcos, que también son aliados nuestros, a lo que es esa sección del norte de Siria. Veremos qué pasa, se está monitoreando la situación. Sí, yo creo que también fue lamentable la forma, ¿no? Porque esta es una situación delicada, pero precisamente porque es una situación delicada y es que tú necesitas una figura de Estado que actúe, ¿verdad?, en un tono conciliador, en un tono, respetuoso. Y lo que vimos esta semana del presidente Trump falló mucho de eso, ¿verdad? Comenzó con unos tweets diciendo, nuevamente hablando de la prepotencia, mi sabiduría eterna o extrema, una cosa así, una cosa bárbara. Yo lo leí y yo pensaba que era un tuit de mentira, falso, y tuve que entrar a la cuenta de él cuando vi que era un tuit cierto y dije, Dios mío, volvemos a subir, ¿verdad?, la vara. O sea, a mí, yo me quedo sorprendido. Entonces, el día después tuvo que recoger vela cuando vio que parte de su liderato, ¿verdad?, de personas como un senador, ¿verdad?, como Lindsey Graham, que ha sido un súper defensor del presidente, sí. Pues salir públicamente y criticarlo, pues es algo que ciertamente tiene un efecto en la forma en que él reacciona. Pero esto también va a la credibilidad de los Estados Unidos y no es la primera vez que ocurre. Ha pasado con otras naciones también donde los Estados Unidos básicamente se inmersa, ¿verdad?, y se mete en un asunto que es ajeno, ¿verdad?, a lo que es. Y siempre están criticando a los demócratas también que los Estados Unidos no es la policía del mundo, que no podemos estar metidos en guerras que no... El mundo entero critica eso. Sí, pero bueno, obviamente, entonces en el momento que retiramos tropas, critican la decisión del presidente. Yo creo que hay que ver de las dos aguas cuál vamos a beber, porque realmente tenemos que tener cuidado, no podemos dejar que el Estado Islámico vuelva a agarrar fuerza en la región después del gran trabajo que se ha hecho bajo esta administración precisamente de básicamente erradicar casi en su totalidad lo que es el Estado Islámico. El retiro de estas fuerzas pudiera
causar conflicto y pudiera ayudar de cierta manera a que Irán, a que Rusia, que están cerca y a la viva, por decirlo de alguna manera, tomaran acción, pero creo que también es sabio del presidente el tomar acción por lo que son nuestros soldados estadounidenses, poner a nuestras tropas como prioridad y no siempre estar involucrados en todos los conflictos que hay en la región, porque a pesar de que nosotros queremos de cierta manera ayudar a que se pueda establecer una democracia, no podemos cometer el mismo error de guerras pasadas y permanecer en esta región gastando dinero, gastando recursos, gastando vidas humanas, básicamente no tiene sentido. Claro, pero, o sea, si no hubiésemos estado ahí en primer lugar, pues no habría un issue, ¿verdad? No estaríamos hablando de esto. Te voy a dejar con ese pensamiento. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de Batalla Política. Seguimos con más de Batalla Política. Yali, ¿te gustaría hablar un poco de los datos que salieron esta semana sobre inmigración? Empieza tú. Bueno, empieza tú, que a ti te gusta ese tema. A mí me gusta ese tema. Mira, lo que te puedo decir es que las cifras han disminuido en lo que han sido las aprehensiones. Sí, es un número bastante alarmante y es por eso que se ha tomado bajo esta administración el tema de inmigración de una manera tan seria. Estamos hablando de que en este año un número de 977.509 detenciones o arrestos durante este año fiscal del 2019, un 88% desde el año pasado, el número más alto desde el 2007, pero sí hemos visto una gran disminución en lo que ha sido las cifras de detenciones desde que se empezó los tratados con México, con El Salvador, con Guatemala, y esto sí hay que darle crédito a la administración Trump, espero estés de acuerdo. Bueno, yo creo que hace falta más, hace falta una cumbre, yo creo que hace falta traer a la mesa a todos los líderes, ¿no? ¿Verdad? Hemos visto acercamientos individuales, hemos hablado en el pasado sobre México y los propios objetivos que tiene el presidente mexicano y otros, ¿verdad?, otros mandatarios de Centroamérica. La realidad es que la situación y las condiciones de vida de estas personas en América no ha mejorado, y hasta que eso no mejora, esa es la raíz del problema, hasta que eso no mejore, van a seguir tratando de buscar una mejor vida para ellos y para sus hijos. Y es entendible. Lo que no es entendible es que se haga de una manera ilegal y que se trate de entrar a los Estados Unidos de una manera ilegal. Es por eso que te estoy diciendo, en estos 4 meses se ha visto una disminución de 5.000 a 1.700 en cuanto a este tipo de aprehensiones. Yo creo que es importante destacar que inmigración es un problema humanitario. Y que sí, tienes razón, mientras la situación no mejore en Latinoamérica, no van a disminuir de gran manera estas cifras. Pero es por eso que se están llevando a cabo iniciativas, como es la iniciativa que está llevando a cabo Ivanka, para promocionar lo que es el crecimiento y la prosperidad de empoderar a las mujeres en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Es una iniciativa global. Por eso es que buscamos las maneras de llevar un trade o negociaciones de comercio que sean justas para todos los países y también para los Estados Unidos, para no tener que enfrentar este tipo de crisis humanitarias y migratorias como la que se ha dado en la frontera de los Estados Unidos. Y también hemos hablado, ¿verdad?, que también estos pasados meses han sido meses donde el calor sube, ¿verdad?, y históricamente bajan esos números, pero pienso que hay que hacer tanto más, y creo que una cumbre quizás sea la solución. Bueno, el vicepresidente estuvo en la Cumbre de las Américas. Hemos visto la disposición de los Estados Unidos. Yo creo que esta administración ha mostrado gran interés en colaborar con Latinoamérica. Hemos visto los niveles de ayudas que se le han dado a Venezuela. Nosotros queremos una estabilidad en la región. No queremos desestabilizar la región. Lo que queremos es ayudar a que haya prosperidad en estos países para que las personas no tengan que emigrar y no se vean en esa necesidad de hacer esa jornada tan tediosa, tan peligrosa como es el venir hacia los Estados Unidos. Entonces, si se logra eso, creo que los números van a continuar disminuyendo. Sí, bueno, el tema de Venezuela me tiene un poco como sobrio, como soso, porque en realidad no han hecho mucho más, hablaron mucho y básicamente han abandonado el tema. No, para nada. Hemos visto que en las Naciones Unidas el presidente, en las reuniones que se convocaron, se dio un estimado de más de 52 millones, creo que fue, o 56, no recuerdo ahora exactamente el número, pero más de 50 millones de dólares en ayuda humanitaria. Los números de ayuda humanitaria en cuestión de dólares que se ha dado a Venezuela han sido bastante fuertes. Y la gente sigue sufriendo, ya, les hace sal y agua, se hace peor todos los días. ¿Sabes qué? Pero la administración está comprometida con el tema.
Hemos visto también cuando Ivanka fue a Latinoamérica, se reunió con personas cercanas al presidente interino Juan Guaidó. Esto es una lucha que el pueblo de Venezuela está librando. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es asistir en el máximo de nuestra capacidad. Y por supuesto también asistir con medidas que le pongan mano dura a los países que están colaborando a que esa situación empeore, que es el caso de Cuba. Estamos viendo que se están llevando sanciones a cabo. Esta semana hubo medidas efectivas en cuanto a las remesas, en cuanto a muchísimas cosas, en cuanto al tema de Cuba. Entonces se está llevando mano dura, la OFAC lo anunció, se está llevando mano dura con todos los países que quieran implantar ideas socialistas y comunistas en la región, y eso se lo debemos a la administración Trump. Muchísimas gracias. Regresamos el próximo domingo, esperemos tenerlo de nuevo. Así que, muchas gracias por que acompañarnos. descansen, buenas noches.